Buenos días, hermanos. Estamos estudiando en esta mañana una serie que tiene que ver el discipulado a la manera de Jesús. La semana pasada José nos enseñó acerca de cómo Jesús llamó a seguirle a los discípulos ahí en la playa. Los llamó personalmente, pero también los llamó como grupo. En esta semana vamos a aprender cómo los discípulos que ahora están siguiendo a Jesús comienzan sus primeros pasos a través de la observación, observando al Maestro. Quiero deciros que en estos días nos pasó algo en casa. Es que estábamos en casa y oímos un impacto y un frenazo, y cuando salimos, un coche había arrancado el espejo del coche de Miriam y a la vecina le destrozó el coche, le hizo mucho más daño. Bajó el conductor, que era joven, y bueno, nos dijo que se distrajo y bueno, arreglamos el papeleo y tal. Bueno, lo que le pasó nos puede pasar a cualquiera, pero por el hecho de que parecía muy jovencito, pensé que acababa de salir de la autoescuela. Y es curioso porque en la autoescuela hay varias fases de aprendizaje. Una que tiene que ver con la parte teórica, la otra tiene que ver con la parte práctica, donde el conductor al lado nos va ayudando con los pedales, y luego hay una parte en la que ya probamos y nos ponen una L, que nos dicen que tienen que tener cuidado con nosotros, que somos conductores nobles. Y luego terminamos de aprender con la práctica ya. Y ha pasado el tiempo, creo que comenzamos a desaprender. Por lo menos en mi caso, ahora uso menos los intermitentes y voy a veces más rápido de lo que recomiendan las señales. Así que es un error que cometo y pido perdón y estoy intentando corregirlo. Pero los discípulos se encuentran en esta primera fase de aprendizaje, la parte teórica, observando al Maestro. Y lo primero que vamos a ver es lo que ellos observan. Lo primero que observan es la enseñanza de Jesús, que tiene autoridad. Y no es como la de los escribas. La enseñanza de Jesús es una enseñanza con autoridad. Vamos a ver en el versículo 21 y 22, nos dice así la palabra de Dios. Entrando en Capernaum y enseguida, en el día de reposo, entrando en la sinagoga, comenzó Jesús a enseñar. Y se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Una de las cosas que la gente sabía de los escribas era que su enseñanza no tenía autoridad. Por varias razones. En principio porque ellos siempre estaban citando a antiguos maestros y su enseñanza era derivada de lo que otros habían dicho. No significa que era incorrecto todo, pero ciertamente no era una enseñanza fresca, no interpretaban ellos las escrituras. Además, ellos no tenían muy buena fama, puesto que eran tan respetados que tenían que poner los primeros asientos para ellos en las sinagogas. Tenían influencia política, etc. Pero esencialmente no tenían autoridad. Curiosamente, la gente cuando empieza a enseñar Jesús nota que Jesús sí tiene autoridad cuando está enseñando. Y lo que está enseñando es algo nuevo para ellos, que nunca habían oído. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué era Jesús, su enseñanza era propia? ¿Por qué su enseñanza era tan fresca? Porque Jesús es el autor, porque Dios es el autor de las Escrituras. Y su enseñanza tiene que ver con su identidad, porque Él era el Hijo amado. Es este hijo a quien el Padre dijo, a él oíd. Es este hijo a quien los demonios dijeron, eres el Santo de Dios. Es Dios mismo, Él, Jesucristo. Y Él interpreta su palabra, la palabra que Él mismo nos dio. Y Él le da el verdadero sentido que la palabra tiene. Él le dio el verdadero mensaje que la palabra de Dios nos quería dar a nosotros. Él le interpreta las palabras de Dios y le da la vida que la palabra tiene. Cuando Jesús estuvo enseñando acerca de los juramentos, por ejemplo, Él dijo, no juréis. Mira, que habéis oído que en el pasado se dijo acerca del juramento tal cosa, pero yo os digo que no juréis ni por el cielo ni por la tierra. Cuando Jesús enseñó acerca del divorcio, Él dijo, mirad, cuando repudiéis a vuestras esposas, dadle una carta de divorcio. Pero yo os digo, dice otra vez, pero yo os digo, no pongáis haciendo esto ponéis a vuestra esposa en una posición vulnerable. Cuando Jesús estuvo hablando de la venganza, dijo, habéis oído que en el pasado se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo,
Y el que te golpee en una mejilla, ponle también la otra. Cuando Jesús estuvo hablando, diciendo, habéis oído que debéis amar a vuestro prójimo y odiar a vuestro enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. La enseñanza de Jesús tenía que ver con la sanidad, con la salvación, con la restauración del ser humano. La enseñanza de Jesús es una salvación de la persona. Jesús habla de los cimientos mismos del corazón del hombre. Aquí en este capítulo no nos dice qué versículo leyó Jesús en la sinagoga. Sin embargo, sabemos que en otra oportunidad que Jesús enseñó en la sinagoga, por ejemplo, leyó el libro de Isaías, el capítulo 61, donde dice que Jesús vino a dar buenas nuevas a los afligidos, donde dice que Él vino a quebrantar, que vino a vendar a los quebrantados de corazón. Él vino a proclamar la libertad a los cautivos, vino a dar el evangelio a los pobres. Es decir, que el mensaje de las escrituras que Jesús está enseñando tiene que ver con la salvación del hombre, con la restauración del hombre, con levantarlo, con confortarlo, con darle el valor que ahora tienen en Cristo. Entonces, es interesante ver cómo Dios restaura a la persona. Una oportunidad en el versículo 41 de este capítulo, vamos a ver una restauración tan maravillosa y tan completa de Dios. Vemos ahí a Jesús que dice que se encontró con un leproso y que tuvo compasión de él, porque su mensaje tiene que ver con la compasión. Fijaros que dice que su salvación es tan completa que este hombre que estaba en el desierto, viviendo fuera de la ciudad por causa de su enfermedad, solo con su dolor, alejado de la familia que vivía en la ciudad, alejado de sus amigos, alejado de su profesión, alejado de la vida que tenía, ahora está en el campo, está apartado. Pero Jesús dice que se acercó al hombre y puso la mano sobre sus llagas y lo sanó. Y le dijo, bueno, ahora lo que tienes que hacer es presentar tu ofrenda y no digas a nadie que yo te he sanado. Bueno, en este caso Jesús está intentando guardar su identidad porque todavía no ha llegado su hora. Más tarde se lo diría a Pedro, ¿verdad? Pedro confesaría que Jesús es el Cristo y Jesús le hubiera dicho, le dijo, mira, no te lo confesó carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero para este momento Jesús está intentando guardar su identidad para que, porque no ha llegado su hora. Sin embargo, los demonios sabemos, ¿no?, que luego lo querían identificar a Jesús. Ahora bien, toca a este hombre, le sana y le dice, no digas a nadie. Pero claro, cuando Jesús te toca, cuando Jesús cambia tu vida, cuando Jesús restaura tu corazón, cuando Jesús te salva, te restaura las emociones, tu situación, tú no puedes dejar de callar, no puedes callarlo. En este caso puntual Jesús le había dicho que se callase, pero este hombre no obedeció. Su fama se extendió por todos lados, de tal manera que Jesús ya no podía entrar a la ciudad. Es interesante lo que pasa aquí, qué contraste. Antes de que vivía en la ciudad, fuera de la ciudad, era el leproso. Ahora el leproso ya puede entrar a la ciudad. Pero Jesús, que podía entrar a la ciudad, ahora ya no puede. Es interesante, ¿no? Pero ¿qué nos dice esto? Lo que nos dice es que Dios a este hombre le sanó completamente el alma, el cuerpo y además lo reinsertó otra vez en su sociedad, con su familia, con su trabajo, con sus amigos. Y ese hombre pudo hacer una vida nueva. De estar fuera a estar salvado completamente. La salvación de Jesús es integral, completa. Otra cosa, por eso que su mensaje tiene que ver con levantar a la persona, sacarlo de la muerte, traerlo al camino, al que está perdido. Y esto es lo que los discípulos están observando. Están mirando esto, están aprendiendo de Jesús, están aprendiendo de la reacción de los que están al lado de ellos, que dicen, vaya, qué autoridad tiene este hombre. Y otra cosa que están aprendiendo es que a pesar de que tenían jornadas muy largas de trabajo Jesús, al otro día a la madrugada estaba orando al Padre.
orando, buscando a su Padre, porque Jesús no decía otra cosa sino la que oía a su Padre. Y eso es una enseñanza que nosotros debemos aprender, cómo buscar al Padre. Jesús les dijo después a los discípulos que tenían que buscar al Padre con la puerta cerrada, personalmente, que es importante la oración, buscar la dirección de su Padre. La oración es una parte integral importantísima en la vida de los discípulos. Era en la vida de Jesús, cuanto más en la vida de los discípulos. Debería serlo. Otra cosa que vemos en este autoridad y poder de Jesús es que su autoridad, que es poderosa, también es poderosa para sanar. Cuando Jesús se refieren a Jesús como maestro, no están hablando de un maestro teórico, de un maestro de palabras vacías. Están hablando de un maestro que tiene poder para sanar. Es curioso porque sanó a la mujer de Pedro, sanó a este hombre leproso. En el mar de Galilea le llaman maestro, mira que perecemos. Siempre que se refieren a Jesús como maestro lo ponemos en un contexto de acción. Y Jesús calmó la tempestad. Y luego en otra oportunidad cuando a Jesús le dicen que murió la hija de Jairo, Jairo dice, bueno, no molestéis al maestro, ¿no ves que mi hija ha muerto? Pero Jesús dijo, no, no ha muerto, sino que vive. Y sabemos que la sanó. Y hay muchas citas en las Escrituras y en este capítulo, en este libro de Marcos, donde vemos a Jesús ligado su mensaje a la acción. Su mensaje como maestro, pero en un contexto de acción. Y en una acción que tiene que ver con la sanidad completa de la persona, física, espiritual, y emocional, alma, cuerpo y espíritu. Jesús es un hombre que habla a los cimientos mismos del corazón del hombre. Su autoridad es una autoridad poderosa para sanarle completamente. Otro aspecto que vemos en la autoridad de Jesús es que Jesús tiene poder sobre el mal. Cuando vino el reino de Dios, antes había otro reino que era el reino de Satanás, pero Jesús cuando llegó venció al reino de Satanás, hirió a la serpiente en la cabeza en su muerte y resurrección, y él venció al diablo. Por eso que cuando los demonios ven a Jesús y sabían quién eran los únicos que sabían quién era Jesús. Le dijeron, tú eres el Santo de Dios, vienes a destruirnos, ¿qué tienes contra nosotros? Ellos sabían quién era Jesús, el mundo espiritual sabía quién era Jesús. Los discípulos y la gente no sabían, especulaban quién era, pero ellos sí lo sabían. Curiosamente, cuando nació Jesús, los ángeles se le aparecieron a los pastores, dijeron, gloria a Dios en las alturas, gloria a Dios, y alababan y bendecían a Dios los ángeles. ¿Por qué? Porque ellos habían visto que el Hijo de Dios se había hecho hombre, se había identificado en nuestra humanidad y estaba ahí como un bebé vulnerable en un pesebre. Y ellos no podían creer este milagro y alababan y bendecían a Dios. Y aquí los demonios identifican a Jesús, saben quién es Jesús y saben que Jesús ha venido para destruirlos. Y entonces Jesús los manda a callar. Y vemos en este capítulo que echó fuera muchos demonios. Hoy en día parece ser que no da lugar a hablar de demonios o de huestes espirituales, porque es una cosa como que está fuera de contexto, como que no da lugar tal cosa. Pero quiero deciros, hermanos, que el enemigo, el diablo, las huestes celestiales de maldad están inmersas y de una forma solapada y de una forma muy secularizada en la sociedad que vivimos. Por eso, como discípulos, y los discípulos tenían que aprender esto, es a discernir las obras de Dios, las obras de la carne y las obras de maldad, de las huestes de maldad. Por eso es tan importante el discipulado, aprender a discernir de dónde vienen
la maldad y el desorden. Porque el diablo es un enemigo que está continuamente intentando buscar a quien devorar, pero más fuerte es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Hermanos, no tenemos que relajarnos con relación al aprendizaje. Tenemos que buscar, como los discípulos, a través ahora de la observación de su palabra, del poder de su palabra, del poder sanador y de la sanidad integral de Cristo, tenemos que aprender del poder que tiene Dios sobre las huestes de maldad. Quiero deciros que una de las cosas más importantes en la vida de un discípulo es conocer a su Dios, conocer su palabra, conocer la autoridad de la palabra de Dios. Para concluir, porque el tiempo no da para más, es que las cosas que podemos hacer un repaso de las cosas que hemos aprendido. Una de las cosas que hemos aprendido hoy, que los discípulos están ahí observando y aprendiendo, es la importancia de la palabra, de la autoridad de la palabra de Dios. La autoridad de la palabra que tiene sobre las personas, porque es capaz de cambiar, de salvarlas, de restaurarlas, cuya intención es levantarla en alto a la persona. Es sacarla del pozo de la desesperación para traerla a la luz admirable de Cristo. El poder de la palabra de Dios tenemos que aprenderlo. Tenemos que aprender la autoridad con la que está relacionada con la compasión que tiene Jesucristo. Dios, toda su palabra, como hemos visto en el discurso de Jesús y en su expresión de poder sobre la sanidad, sobre los demonios, tenía que ver con una actitud de compasión, porque como hemos visto que tuvo compasión, dice el versículo 41, del leproso. Tiene un corazón, Dios, de misericordia hacia la necesidad del hombre para salvarlo. Y otra cosa que vemos que es importantísima, que es buscar a Dios. Es decir, los discípulos vieron que Jesús de madrugada, aun cuando estaba oscuro, buscaba a su Padre. Y nosotros como discípulos tenemos que aprender a buscar a nuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, es importantísimo para nosotros involucrarnos, buscar a una persona, llamarle, decir, oye, mira, yo quiero aprender más de las Escrituras. Ayúdame, necesito orar contigo. Busca una persona o un grupo de personas, un grupo de hogar quizás, o alguien que te resulte cercano en lo personal, pero también en distancia, para quedar y poder compartir la palabra de Dios. Bueno, hoy en día no nos podemos reunir, pero podemos hacerlo mucho más fácil, puesto que tenemos WhatsApp o algún medio de comunicación. Busquemos a alguien para formarnos, para crecer en el Señor, para llegar a conocer el poder de la autoridad de Jesús. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Oramos que tú pongas en nosotros el deseo de crecer en ti, de no quedarnos en nuestra fase teórica ni en la práctica. Algunos estamos en la fase teórica, otros en la fase práctica, otros ya hace años que conducimos y estamos cometiendo errores aún. No importa dónde nos encontremos, en qué fase de nuestra vida espiritual estemos. Señor, que todos reconozcamos que tenemos una necesidad de seguir aprendiendo, de seguir conociéndote. Ayúdanos en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, hermanos, que Dios os bendiga.